Qué rápido, David. Justo vengo del gimnasio, justo. Bueno, eso es bueno siempre. ¿Cómo Sí, sí. estás? Bien. Con el tiempo justo como siempre, pero bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido el partido? ¿Has jugado tú a pádel, no, hoy? He jugado un partido bastante bien. Estoy ahora recuperándome mentalmente, o sea que estamos parecidos. Uy, voy a cuadrarlo un poquito mejor. Ahí está. Perfecto. Se va metiendo la gente. Vamos a esperar un momentito. ¿Qué has entrenado hoy? Hoy he hecho sentadilla, press militar y peso muerto. Algo rápido, 45 o 50 minutos de estado. Me gusta mucho el E- peso muerto y ayer no entrené y antes de ayer hice peso muerto también. Casi hago un día sí, un día no, un día sí, un día no. Efectivo. ¿Para qué más? Y está el gato moviéndome la pantalla. Husky, bájate. Hola a todos los que estéis uniendo. Aquí está el Espero que gato. estéis muy bien. Vamos a hablar bastante. Bueno, para ir haciendo unos minutitos, lo primero, gracias David por estar aquí, por dedicar un ratito de tu tiempo, que sé que estamos todos pues siempre muy liados, pero agradezco mucho que dediques este rato para compartir un poco de tus conocimientos. Yo encantado. Y A mí hablar de diabetes, que es, yo creo que de lo poco que sé bastante, sobre todo de la experiencia que he hecho, pues me ha encantado de la vida. Y si le viene bien a más diabéticos, pues mucho mejor. sí, siempre pues me gusta que la persona pues se presente un poco como quiera de manera cortita, que siempre está bien para las personas que a lo mejor no te puedan conocer. Vale, bueno, yo soy ingeniero informático, pero me apasiona todo lo que es el mundo del deporte y de salud sobre todo. Y bueno, como llevo ya 7 años de diabético, pues lo que he ido experimentando, antes experimentaba con dietas y ejercicio y rutinas y así, pues ahora lo estoy experimentando, ya llevo 7 años casi experimentando con la diabetes y bueno, no es que tenga un método, pero sigo un método que al final es el que mejor me lleva al control diabético, con una glicosilada en torno a 4,8, 4,9, por ahí suelo estar. Entonces, bueno, en eso estoy ahora compartiendo mis experiencias y mis conocimientos. Si puedes, por empezar por ahí, si puedes explicarle a la gente qué es la glicosilada y por qué es tan importante la diabetes, o bueno, no solo en la diabetes, igual. Sí, bueno, en realidad, a ver, la glicosilada es una proteína en la que se va adheriendo la glucosa. Entonces, lo que se hace es medir cuánta glucosa se ha tenido. Al medir esa proteína, pues sabes cuál es la media tuya de glucosa durante los últimos 3 meses. Se debe ahí y sabes que, pues, el rango tuyo, si por ejemplo, digamos que el de una persona normal tiene que ser una media de 83 o así de glucosa, tienes que tener una glicosilada en torno a 4,6, 5,5. Esa sería la glicosilada de un no diabético. Es decir, una persona que no tiene ninguna patología disfuncional de la diabetes, ya bien sea la resistencia a la insulina, que es tipo 2, diabetes tipo 2, o una autoinmunidad que tú no generas esa insulina endógena. Entonces, si ya te pasas de esos 5,6, empieza a haber la que llamamos prediabetes, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que estar siempre, una persona normal se mueve en valores de 70, 80 o 90 y un pico postprandial quiere decir después de comer, que llega hasta los 140 más o menos. Si tienes más de esos rangos es raro. Y sobre todo se suele mirar la glucosa basal, es decir, cuando tú te levantas en ayunas. Y suele tener que estar en torno a 80. Si ya pasas de 100, ahí también hay algo que no está bien. Si es una cosa puntual, pues puede ser un poco de estrés, que tienes elevado el cortisol o que has cenado demasiado hidrato o alguna cosa así. Si es puntual, no pasa nada, pero si quieres descartar, te haces otra analítica al de un mes o así y mira la glicosilada. Entonces ahí vas a ver el rango que has tenido de glucosa durante 3 meses y te va a orientar un poco a saber cómo estás. Claro, eso es que al final el parámetro de glucosa puede ser puntual y yo siempre digo, ¿no? Que no nos preocupemos si una vez puntual nos ha elevado, ¿no? Y miremoslo en relación a más contexto y a lo mejor incluso medirse la glucosa en varios días seguidos para tener una idea más aproximada de lo que es. ¿Cuál es, podríamos, para la gente a nivel muy básico, cuál es la principal diferencia entre esa diabetes tipo uno y tipo 2? Básicamente, una es una enfermedad autoinmune, es decir, el tipo 1. Se te cuela una proteína a través de cuando aumenta tu permeabilidad en la mucosa del intestino, se te cuela una proteína y entonces el cuerpo lo que va a hacer es atacar un intruso, ¿no? Genera unos anticuerpos para atacar esa proteína. Pero por una disfunción genética tienes que tener esa disfunción
tu cuerpo ataca algo de tu cuerpo, se equivoca y esos anticuerpos pues te atacan a ti mismo. Quiere decir, en nuestro caso, a los diabéticos tipo 1 nos ataca a los islotes beta del páncreas, que son los que generan insulina. Cuando ya te han atacado durante mucho tiempo y ya te quedan un 10% vivos, es cuando ya debutas como diabético. Puede que eso se alargue en el tiempo, puede que no debutes nunca, porque tiene que haber diferentes causas. Tiene que haber algo que te dispare esa patología. Normalmente suele ser un estrés, una pérdida familiar o un medicamento. Todavía no se sabe concretamente qué es. Y sin embargo, el tipo 2 está más vinculado al estilo que llevas de vida. Es decir, si llevas una vida sedentaria, si comes muchos procesados, si abusas de los hidratos de carbono y no te mueves lo suficiente para quemarlos, si tienes excesos de tabaco, pues al final todos esos motivos que de no llevar una vida saludable y sobre todo de sedentarismo excesivo que tenemos en la sociedad, pues con lo que tu célula, si esto digamos que está la célula, le das un poquito de insulina, se abre para coger la glucosa que está circulando en sangre, no se abre, no detecta esa insulina, entonces es como que se vuelve resistente a la insulina, ¿no? Entonces, de ahí que te dan la metformina para que la célula sea más sensible a la insulina. Si sigues con ese estilo de vida, pues al final vas a necesitar mucha más insulina para que la célula se abra. Entonces ya de la metformina ya no hace efecto y ya tienes que usar también, como nosotros, insulina exógena. Tienes que empezar a pincharte. Empiezas con insulina lenta, pero luego acabas como nosotros, que tenemos que usar la lenta y la rápida. Entonces, hay que tener en cuenta que una puede ser por un estilo de vida, aunque también se hereda, la tipo 2 se hereda, básicamente. La tipo 1 decían que no se hereda, pero al final, como heredas esa predisposición genética, puede que se dispare. Entonces, con el estilo de vida de hoy en día, que se abusa mucho de los ultraprocesados, que son los que más dañan la membrana, y el cambio de microbiota y todo esto, pues al final se te cuelan más proteínas y eres más propenso a todas estas enfermedades autoinmunes que tiene tanta gente, ¿no? Que antes era muy raro que la gente tuviese una enfermedad autoinmune y ahora cada vez hay más. Claro. Sí, porque realmente están aumentando todas, ¿no? Y Sí. antes lo normal a lo mejor es que esta diabetes tipo 1 debutase más a lo mejor en los años de la juventud y ahora se están viendo cada vez que en más etapas de la vida, ¿no? Sí, sí, yo debuté con 43 años y a mí me dijo el endocrino que era porque había hecho mucho deporte, entonces habría debutado mucho antes y entonces iba comiendo la glucosa, tal, pero la verdad que no me cuadra mucho porque al final debuté, pues tuve una etapa de mucho estrés y al final una separación también y eso al final me repercutió en mi salud Mm. emocional y también comía mal en esa época, pues normalmente me solía cuidar bastante, pero bueno, en esa época pues que tienes un poco más de bajón, comes mal y al Sí. final, pues tampoco sé exactamente, porque las primeras analíticas fueron por encima de 102, fueron en el 2016 y debuté en 2017, o sea, un año después. Pero es que antes no me medía mucho la glucosa, entonces la primera que me dio no le di importancia a lo que hemos dicho antes, porque dije a 108, 102, no me acuerdo qué tenía. Y luego la siguiente, que me la hice de 6 meses, que tenía 118, dije yo, va, qué raro. Pero tampoco, como no tenía ningún síntoma, lo dejé. Y Claro, al año siguiente ya es cuando empecé con los síntomas. Entonces ya, pues dije, hay algo raro. Y cuando estás bebiendo tanto agua y estás orinando tanto, pues hay algo que no cuadra. Porque beber agua está bien, pero cuando tu cuerpo te pide pues 8, 9, 10 litros de agua al día, no es normal. claro. Y hay que tener en cuenta que, aunque hubiese cogido la diabetes en forma de prediabetes, es decir, si tú eres tipo 1 y te das cuenta que tienes 100 ya de basal, de glucosa basal, y quieres poner remedio, ya es difícil, porque tú ya, si eres tipo 1, tu cuerpo ha generado anticuerpos y va a ir a por ti todo el rato. Sí que se puede alargar porque hay algunos estudios para hacerlo. Incluso hay un protocolo de Coimbra que lo que hace es hipervitaminosis de vitamina D, que lo que Ujú. hace es para la autoinmunidad. Pero claro, te para la autoinmunidad, pero tienes que tener islotes beta activos todavía, que segreguen insulina endógena. Yo lo he probado y como no tengo ninguno, sí que me bajé la dosis de insulina que usaba, pero Sí. no conseguí quitarla. Entonces, bueno, volveré a intentarlo otra vez, pero si lo pillas pronto, pues podrías con una dosis que son altas de vitamina D, pero solo con 10 gotas a la mañana o así, pues podrías estar tranquilamente sin tener que usar insulina. Claro, porque lo que no hemos dicho es que se trata de algo no reversible, la diabetes tipo 1. Eso es. La diabetes tipo 1 no se puede revertir. Bueno, en ratones ya la han revertido, hay muchos estudios, hay
Eh, falta dinero de una farmacéutica que quiera meter dinero ahí, pero ellas no van a querer meter dinero porque es mucho dinero que perderían. Entonces, incluso la diabetes tipo 2 que se puede revertir, nadie Sí, dice cómo se puede revertir. O sea, se puede poner en remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes la enfermedad, pero no la tienes. O sea, la tienes como escondida ahí. ¿Por qué? Porque has cambiado tus hábitos de vida. Si sí, vuelves a tus hábitos antiguos, vas a volver a tener diabetes tipo 2, porque al final claro. aumentas de nuevo la resistencia a la insulina. Entonces, Mm, esto consiste en seguir el estilo de vida que te ha llevado a quitar el tipo 2 durante todo el resto de tu vida. Que momentáneamente tengas una cena y quieras comer un poco peor o tengas que ir un día a una pizzería o cosas así, pues bueno, pero normalmente un 90% de las cosas que comas tienen que ser pues no muy altas en hidratos, no comer procesados, vegetales y verduras abundantes, proteína de calidad, pescado de calidad, actividad física todos los días, pues al final es incluso meter ayunos, es unas cuantas cosas que la gente que tiene diabetes tipo 2 que suele ser muy sedentaria, sí, pues le va a costar mucho. Se me cae que no tengo claro, trípode, se me cae porque está el gato dándole a la pantalla por tranquilo. detrás. Entonces, la diabetes tipo uno, si hay esa predisposición genética, va a ocurrir tarde o temprano, o si no generamos esa permeabilidad intestinal constante, puede que no ocurra. Eso es. Si tú tienes una microbiota perfecta, tu membrana no está porosa y porque claro, una cosa es que se cuelen aminoácidos, es decir, vas segregando las proteínas y se cuelan aminoácidos. Perfecto. El problema es cuando se cuela una proteína. El sistema inmunológico detecta que hay un intruso y lo va a matar. Si tu sistema digestivo y tu intestino está perfecto, no vas a tener ningún problema porque no se va a colar ninguna proteína. Entonces, habría que fomentar, pues eso, no abusar de los procesados, por eso nos está pasando tanto. Estamos comiendo bastante mal y parece que todo vale. Entonces, que la idea de comer un 80-20 que suele vender, yo suelo decir un 90-10, porque ya 10% que sea malo, pues tampoco Sí, es poco, ¿no? Pero bueno, un 80-20, un 90-10, pues que sea sano. Sano no quiere decir que comas arroz como si no hubiese mañana, que te comas 10 plátanos, porque claro, un plátano puede ser sano, pero si tú no te mueves lo suficiente tampoco tienes que abusar de esos alimentos que te van a dar un poco de potasio y hidratos de carbono, ¿no? Pues tienes que ir optando por las verduras que tienen muchos minerales, que tienen vitaminas, lo mismo que tienen las frutas, pero tienen minerales y al final no tienen esa carga glucémica, ¿no? Hay que optar por esas verduras que no nos gustan tanto a la gente, ¿no? Cambiar ese estilo de vida que tenemos de, venga, pillo este bollo y me lo como, o voy a comer aquí un pincho de tortilla, de vez en cuando lo puedes hacer, pues 2, 3 veces al mes, pero lo habitual es que tu estilo de vida sea nutricionalmente sano, ¿vale? Comida real, que se suele decir, pero sin que sea abundantemente en hidratos. Que comas un 20 o 30% de hidratos al día, un 20% yo lo veo correcto. Menos de 20% también muy bien, pero sí. unos tubérculos, unas hortalizas, saber que hay mucha variedad de comida que no solo están las frutas para cargar de comida real también, que dentro de la nutrición saludable, ¿no? Muy importante esto que has dicho de la permeabilidad intestinal y que lo podemos realmente prevenir con la alimentación. Entonces, valor a que empecemos a cuidarnos desde pronto y no esperemos a que realmente lleguen esos problemas. Por ir primero un poquito a desentrañar del todo esta diabetes tipo uno y luego pasar a la 2, ¿cuáles son los síntomas que una persona con diabetes tipo uno empieza a experimentar y que le pueden indicar que está pasando algo? Y luego, si quieres, podemos progresar a cómo es la transición y cómo es un día a día un poco de una persona con diabetes tipo uno. Vale. Bueno, a ver, básicamente tú ya intuyes que tienes algo raro cuando bebes mucho agua. ¿Qué pasa? Que tu glucosa, al no tener insulina o tienes muy poquita insulina, no la consigues meter en la célula, entonces se queda en sangre. Tu cuerpo lo que tiene que tener 4 gramos de glucosa en sangre. Si tiene más, pues genera insulina endógena y la baja, ¿no? La regula a 4 gramos. Claro, ¿qué pasa? Que tú no tienes esa insulina o esa carga de insulina normal. Entonces no consigues quitar la glucosa. ¿Cómo la eliminas? El cuerpo aumenta la osmosis y lo que haces es orinar, orinar, orinar y la vas orinando. De hecho, lo primero que vas a notar, aparte de ver mucho, es que bajes de peso. ¿Por qué? Porque todos los hidratos que comas no los vas a asimilar o no los vas a meter en las células. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar en cetosis porque no metes esa glucosa en célula y vas a estar sin nutrir energéticamente, salvo la grasa que comas.
para eliminar la glucosa vas a deshidratarte completamente, vas a perder los electrolitos y vas a tener que beber constantemente. Lo siguiente que vas a notar vas a ser un cambio en la vista. ¿Por qué? Porque el cuerpo tira de todos los líquidos que tenga y el ojo es un tejido muy acuoso. Entonces lo que va a hacer es sacar todo el agua sin quererlo, porque él deshidrata todo el cuerpo Sí. y orinas. Vas a dar cuenta que orinas igual por la noche 10 veces, 8 o 10 veces. Estás todo el rato, claro, has bebido tanto agua que estás todo el rato meándote. O sea, al final tienes ganas y no sabes qué es lo que está pasando. Pero cuando ya ves mal, quiere decir que ya está la cosa rara. Y ya por normal, la gente suele debutar con cetoacidosis, que es lo que hemos comentado. Tú estás con la glucosa alta, porque no puedes bajarla porque no tienes insulina endógena. Pero también tienes las cetonas altas. ¿Por qué? Porque aparte no estás acostumbrado a usar esas cetonas, porque tú has estado comiendo hidratos toda la vida. Claro. Normalmente, aunque en deporte puedes entrar en cetosis, normalmente estás siempre Mm. usando la glucosa. Claro, cetonas altas y glucosa alta. Ya hay una cosa que no suele estar en sangre, pero es que encima el electrolito es bajo. Es decir, tu cuerpo está aumentando la osmosis para eliminar esa glucosa, pierdes un montón de electrolitos y eso desencadena que el pH de la sangre se desajuste. Entras en una acidosis y por eso se llama cetoacidosis, porque en realidad le están culpando a la acetona de que provoca la cetoacidosis, pero en realidad es la glucosa alta, porque si tú tienes cetonas altas, y yo, por ejemplo, que hago dieta keto y tengo a veces, bueno, ahora ya porque soy muy eficiente y no paso de 3 normalmente de cetonas, ¿no? Pero al principio igual tienes 5 así, pero puedes estar mucho tiempo en 5 hasta que te vas Sí. asimilando bien las cetonas. ¿Qué pasa? Que en cuanto la glucosa esté alta, ya están los dos factores altos, ¿vale? La sangre todavía está bien, el pH no se cambia, pero en cuanto pierdes los electrolitos, esos 8, 7, 9 días que vas a estar orinando, se desajusta el sistema y es cuando Ya. caes en cetoacidosis. Por eso todos los diabéticos llegamos, la mayoría, en cetoacidosis. A mí no me hicieron la prueba, tenía cetonas y tenía 280 de glucosa y me dijeron que tenía cetoacidosis, pero yo no tenía ningún síntoma. También es cierto que yo hacía dieta cetogénica cuando me empecé a encontrar mal, hacía dieta cetogénica y me encontraba mejor. Yo digo, ostras, Mm. ¿por qué? Porque al final depletas el glucógeno hepático, el glucógeno muscular y, bueno, pues seguramente bajaba un poco la glucosa, no tenía para medirme la glucosa. Pero Claro. claro, en cuanto salía un poco de esa cetosis en el fin de semana, volvía otra vez a sentir pues esa ansiedad por beber y la vista cansada y bueno. Entonces al final tienes que estar todo el día mirando a ver qué es lo que, sin saber, porque en realidad tú cuando debutas de diabético no sabes realmente qué es la diabetes. Yo sabía más o menos que era un problema con la glucosa, pero no sabía exactamente cuál era el factor y cómo tratarlo. Entonces, al Ujú. final, todo esto te lleva, por lo menos desde mi parte, a investigar a ver qué es la diabetes y cómo tratarla a lo mejor, ¿no? Porque llegas al servicio endocrino y a veces te orienta mal. A mí, por lo menos, la mayoría de veces orientan mal al paciente. Siguen alimentando mitos antiguos que no deberían de seguir por ese camino, ¿no? Claro, o sea, de hecho hay muchas personas que aún confunden por lo que le dice el médico cetosis con cetoacidosis, que es una condición únicamente de la diabetes tipo 1. Sí, de hecho, yo estuve 2 años sin hacer cetosis porque me dijo la endocrina, los diabéticos tipo 1 caen todos en cetoacidosis. Y yo dije, joder, pues bueno, no va a hacer cetosis. Hacía low carb, hacía pues 100 gramos, 150 de Sí. hidratos. Lo que pasa es que, claro, como hacía mucho deporte, seguramente estaba en cetosis, pero yo no me lo miraba. No me daba importancia, estaba controlado, no Mm. usaba insulina porque estuve 2 años y medio sin usar insulina, pero entrenaba alta intensidad todos los días. O sea, hacía como un pico de glucosa y luego con ese pico de intensidad me bajaba. Entonces, Bajabas. sí que es cierto que la glicosilada estaba en 5,8, no era una buena glicosilada, pero bueno, estuve 2 años y medio así, que es raro porque la luna de miel dura entre 6 y 8 meses. Pero claro, no podía seguir a ese ritmo de entrenamiento siempre. Entonces al final me relajé y empecé a usar insulina exógena y ya una vez que empiezas a usar insulina exógena es imposible, porque el cuerpo se acostumbra y ya pues está esperando que alguien le nutra de esa insulina. Deja de producirla. ¿Cómo se siente a nivel de sensaciones esa cetoacidosis para que a lo mejor alguien pueda... Yo no te puedo decir porque no he estado en cetoacidosis. Es decir, a mí me dijeron que tenía la glucosa 280. De hecho, yo le dije, según entré al médico de mi privado, yo le dije, mira, soy diabético. Pero ella me dijo, me vieron así, si tú eres deportista es imposible. Claro, nosotros los dos pensamos que era diabético tipo 2.
Digo, pues tengo claro, que tener resistencia a la insulina o algo. Me dice, a ver si es posible. Eso es que hasta ha salido la glucosa. Y le dije los síntomas y tal. Y claro, yo me fui, me decía vida normal. Estaba comiéndome un postre ahí, un chuletón me comí y un postre así que se llama pancheta aquí, que está relleno de crema sí, pastelera con hojaldre, por encima nata y chocolate. Fíjate, ¿eh? Y me llama bueno, era la médico de cabecera, me dice, oye David, tienes que venir aquí que es tipo uno. Tienes 280 de glucosa. Y me quedé flipado, porque dije, ostras, ¿qué pasa? Que yo no tenía cetoacidosis, porque normalmente la cetoacidosis es que tienes la glucosa alta durante mucho tiempo, claro, 7, 8, 9 días. Claro, yo como hacía entre semana dieta cetogénica, seguramente me bajaba. Y estuve así 6 meses igual, ¿eh? el tiempo. Porque ya notaba cosas y bajaba, subía, bajaba, subía. Pero claro, yo salía, bajaba la glucosa, entonces no tenía esa pérdida de electrolitos tanto. Sí que luego al final, ya cuando ya, me imagino que también bajarían mis células beta, las que son las que segregan la insulina endógena, y entonces, pues es lo que me llevó a no conseguir bajar la glucosa, que tenía 280. De todas formas, la gente suele entrar con 600 y así. Los síntomas, por lo que yo he leído, pues son mareos, debilidad, tienes hasta calambres, así, pues al final Y, cualquier cosa como de poca potencia, ¿no? sí, y esa pérdida de peso suele ser bastante dramática de repente en pocas semanas, de repente perder 5 o 6 kilos y decir, ¿por qué, no? Sin haber cambiado nada, ¿no? Entonces, para que se Yo pueda perdí pensar, 10 vale, kilos. 10 10 kilos en un kilos, mes. En un claro, mes, que eran Navidades, que yo hacía dieta todo el año, más o menos, me controlaba muy bien. Y en Navidades, que eran 2 semanas, comía lo que quería sin control. Tabletas de chocolate así, de estas de Suchar, sí. que no comían todo el año, me las comía de postre y todo el día meando. Y yo decía, todo el rato en el baño, ¿qué pasa aquí? Y me pesaba y empecé 87, porque yo volumen solo llegaba entre 87, ahora estoy en 87 así, igual hasta 90, ¿no? Y acabé en enero en 77, o sea, menos de un mes, 77, 10 kilos perdí. Ya ves. Entonces ya es que ves que si sigues así, bueno, hay mucha gente que no le importa, porque de hecho hay gente que deja de usar la insulina para poder adelgazar y eso es una locura, porque al final sí que puedes caer en cetoacidosis, ¿no? Haciendo esas cosas. Exacto. Exacto. Ahora, para los que estéis preguntando, luego responderemos alguna pregunta que no haya quedado, no se haya respondido durante el directo. Así que sed pacientes a ese nivel. Vale, ya debutamos con esta diabetes tipo uno. ¿Cuál es el abordaje estándar? ¿Qué es lo que suele hacer la mayor parte de personas? Es decir, ¿qué es lo que te dice al final el médico a nivel de alimentación? ¿Y qué es lo que tú has comprobado que realmente es efectivo para controlarla bien? Bueno, tú cuando vas allí, pues como es todo nuevo, pues te dan A mí me sacó yo, imagínate, cuando esa época veníamos de una dieta libre en Navidades y antes de la dieta libre, que estaba en volumen, unas 3.500, 4.000 calorías. Y me sacó de debajo de la mesa una hoja con 5 comidas de 1.800 calorías. Y le dije, es que yo con esto me muero, no puedo, tienes que pagarme más. Digo, no, tengo una, pero para más gente que pesa más. Yo da igual. Y me dio una de 2.400. Bueno, eran rebanadas de pan para desayunar, almorzar un pincho de tortilla con no sé qué, comer arroz, pan, merendar bocadillos y por la noche fruta o sea, era todo el rato hidratos. Calculé en una hoja cuántos hidratos tenía y era el 67% de lo que comía era hidratos de carbono. Entonces, claro, yo no entendía muy bien porque dices tú, joder, ¿por qué me da tantos hidratos? Pensaba, a ver, la insulina igual, esta insulina, como viene, es química, pues igual necesitas hidratos porque si no te dan pampurrio. Yo empecé a leer. De hecho, los 2 primeros meses me leí todo lo que pillaba o sea, me leía a veces repetidas y cosas, pues que Sí. yo intenté buscar la solución. Digo, esto se puede curar. Pero Eh, para poner un poquito en contexto a la gente que igual no cuadra, una persona con diabetes tipo uno es intolerante al carbohidrato, ¿no? Sin esa insulina exógena. Entonces, para que veáis que la dieta que se pone el médico es una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Que dices, ¿por qué? Sí, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo por eso pensaba, digo, tiene que ser por la insulina, porque tú con tu insulina normal estás estabilizado, pero no metes tantos hidratos, ni siquiera, es que no hay nadie que meta un 70% de hidratos, no tiene mucho sentido. Encima te obligan a hacer 5 comidas, que dices tú. A ver, yo he hecho hasta 8 comidas. Cuando gané el concurso de Men's Health, que no tenía ni idea, había empezado a hacer, y digo, leías que no catabolices, que no sé qué, y estaba todo el rato comiendo, todo el rato. Es más, todo el día con hambre. Por cuanto más comía, más hambre Claro, tenía. O sea, al final estás todo el día con hambre. Y ya llevaba una época que había hecho ayuno intermitente, había hecho cetos y había hecho de todo y no me cuadraba nada de lo que me decía esta señora. Entonces yo empecé, bueno, me di una dieta, la seguí 2 días y dije, a paso.
como ella me dio 8 de basal y me dijo, ¡guau, está súper bien! Me dio la basal y me dice, bueno, vete con la dieta y la haces en casa. Y me levantaba y mira a saber cómo tiene la glucosa basal y después de las comidas. Y yo tenía todo el rato en la basal 280. Por las comidas, bien. 280, bien. Y me dice, nada, esto muy bien. Digo, hombre, muy bien, ¿no? Si tengo unos picos aquí, me levanto con 280. Miento, era al revés. Me levantaba con 80 y tenía 280 después de las comidas. Y me decía, no, no, muy bien, porque la basal solo sirve para estar entre horas y para levantarte bien. Ahora tienes que usar esta otra, la rápida. Y digo, ¿otra insulina? Y digo, pues esto. Y esto te tienes que dar, pues en cada comida, pues te vas a empezar por el desayuno, no te pongas. Encima me está mandando un montón de hidratos. Si no te pongas en el desayuno, te pones en la comida 3 o 4, no me acuerdo exactamente la cifra, y en la cena tal. Las demás no te ponías nada. Vale, ya veía que ella me mandó 4, me ponía una unidad, yo era tan sensible a la insulina que me hacía la glucosa, boom, bajaba, porque todavía tenía algo de reserva pancreática. Entonces yo digo, joder, esto no me cuadra, o sea, ¿cómo puede ser esto que me está pasando? Vale, pues me ingresaron y todo, porque tuve, claro, ella con 2 unidades de insulina me pegaba unos bajones de la leche, y tuve 3 o 4 hipoglucemias súper graves. Bueno, graves, seguidas. Sí, Entonces me dijo mi pareja, vamos al hospital y que te ingresan, porque tenía seguro privado. Voy a donde esto, le digo, mira esto, tal. Me ingresaron y me traen unas magdalenas por la mañana para desayunar con un colacao. Y me dan 2 unidades. Y le dije a la enfermera, me va a dar una hipoglucemia. Y eso que me estaba metiendo un montón de hidratos. Y sí, con 2 unidades me va a dar una hipoglucemia, porque yo estoy desayunando tostadas sin insulina y no me da hipoglucemia y me quedo normal. Me dice, ¿vas a saber tú más que el médico? Digo, hombre, de mi cuerpo que llevaba 2 semanas, ¿eh? De mi cuerpo seguro que sí. Bueno, o sea, en la camilla así, temblando, de la hipoglucemia que me pegó. O sea, increíble. Llamaron al timbre, me dio un pinchazo de glucagón y solicité el alta. Digo, ya estáis experimentando aquí, que no sabéis muy bien cómo esto, ya lo experimento yo en casa. Entonces cogí, me fui a casa, claro, y digo, voy a, ya, voy a empezar a quitar hidratos. Fui quitando hidratos y tenía la revisión el lunes, era el lunes siguiente, tal, que me dieron alta, bueno, me cogí el alta el domingo y me fui para casa y esa semana estuve controlando, bajando hidratos y quité toda la insulina. Y dije, joder, pues a ver si puedo estar así. Luego leí la luna de miel, que tienes ahí esa reserva pancreática, ¿no? Esos islotes beta que todavía te dan algo de sí, glucosa, perdón, de insulina. Claro, como todavía tienes esa insulina endógena, no necesitas la exógena. Si bajan los hidratos, claro, si metes muchos hidratos, sí que necesitas. Pues fui bajando y fui a la revisión de la endocrina. Y me dice, ¿cuánta insulina te pones? Digo, no, no, no uso insulina ya. Ah, no uso insulina, eso es la luna de miel, súper bien y tal. Digo, ya, bueno, sí. Bueno, le dije, luna de miel si no como hidratos. Si como hidratos, bueno, sí, claro, depende. Pero ¿cómo que no coméis hidratos? Digo, bueno, no, pocos. Y me dice, a ver, ¿qué cenaste ayer? Y fui a una pollería que había aquí y me comí un pollo asado así. O sea, me comí un pollo asado, una ración de chistorra, un puñado grande de patatas fritas y una ensalada. Y nada de postre. Y una Coca-Cola cero, creo que era. Y me dice la señora, ¿y el pan? Me dice, ¿y el pan? Digo, no, no, ¿el pan para qué? Ya he comido patatas, porque así no entro en cetosis. Como unas patatas y ya está. No, 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 esa dieta está súper mal, porque te falta un montón de energía, no sé qué. Digo, o sea, me está diciendo que me como un pollo asado y me falta energía. Digo, si yo he estado sin comer hidratos, yo había hecho ya dietas 3 meses de sí, cetosis y todo, había hecho un Ironman ya en low carb, o sea, no metía nada. Hice el Ironman y solo metía cacahuetes. O sea, no metía ni las barritas que iban todos los ciclistas ni nada, porque ya estoy mm, acostumbrado. Entonces, le dije a la señora, oye, mira, hay un equipo en la NBA, Los Ángeles Lakers, que llevan año y medio haciendo dieta cetogénica. Y me dijo, esos no tienen ni endocrinos ni tienen nutricionistas. Me quedé, o sea, si Los Ángeles Lakers no tienen nutricionistas, pues ¿quién va a tener, no? Y le dije, mira, oye, yo, si quieres seguirme lo que voy a hacer, que voy a estar low carb, porque sí que me dio miedo y estuve buscando información de la cetosis y no había nada claro, voy a hacer low carb, voy a meter en torno a 150 gramos al día o así, menos del 20%. Y si quieres investigar y ver mi caso, me dijo que ella no quería saber nada, que ella se lavaba las manos y me sorprendió un poco, porque si tú eres científico, ¿no? Pues que te venga un chalao así y digo, pues va, ¿por qué no? O le voy a incluso ayudar, ¿no? Pues ella no me decía que me iba a morir, me dijo varias veces que me iba a morir. Y bueno, me fui allí y estuve así 2 años y medio. No me fue mal. Lo que pasa que al final estás como descubierto, ¿no? Porque no tienes un patrón a quien seguir. Entonces claro, ahí a veces el miedo a la cetoacidosis te decía, joder, a ver si cualquier día no me levanto de la cama.
no tuve prácticamente ninguna hipoglucemia cuando aquello. Porque claro, no usaba insulina. Entonces era muy difícil, a no ser que hiciera ayunos largos, en caer en hipoglucemia. Era muy difícil. Claro, Y hiperglucemia tampoco tenía. claro, para que contextualicemos, el abordaje que se da a la diabetes tipo 1 es, el objetivo es controlar la glucosa en sangre, porque obviamente al no poder producir insulina, esa glucosa se acumula. Y bueno, la insulina sigue siendo importante aunque no consumamos carbohidratos, porque también nos ayuda a absorber otros nutrientes, ¿no? No solo la glucosa. Pero la glucosa sí que es cierto, es lo que más eleva esa insulina. Y el abordaje que dan desde parte de la medicina es: toma carbohidratos y toma insulina de liberación lenta y luego insulina rápida después de las comidas. Que al final es como, ¿el objetivo cuál es? Que estés más tiempo consumiendo ese medicamento para pasar por más caja, ¿no? Porque al final, Seguro. ¿qué se puede hacer? Se puede controlar la glucosa de manera natural. Entonces, ahora ya sí quiero que si nos pongas en situación de, vale, cómo llevar ese abordaje de la diabetes tipo 1 de manera natural con la alimentación y dependiendo lo mínimo posible de esa insulina. Lo básico es, si tú haces 5 comidas, necesitas 5 pinchazos. Si haces una comida, necesitas un pinchazo. Bueno, a ver, lo que has dicho tú, la insulina también se usa para asimilar la gluconeogénesis que provoca, por ejemplo, el glicerol o la propia proteína. Claro. En mis posts hay un post que habla de UGP, que es la unidad grasa-proteína. Pero claro, tú cuando comes mucha grasa, él te va a generar, pues el glicerol te va a generar una gluconeogénesis. Si comes mucha proteína, más gluconeogénesis. Claro, tú no lo abordas, no lo puedes cubrir con la insulina rápida, porque la insulina rápida tiene una duración en sangre de 2-3 horas. Claro, ese pico de glucosa te lo da la gluconeogénesis al de 3 o 4 horas después de haber comido mucha grasa o mucha proteína. Entonces, claro, tú necesitas la insulina, pero tienes que estar revisando. Igual no tienes que pincharte una sola vez, pero claro, como vas a hacer solo una comida, no la espaciar un poco de la hora que vas a la... Si solo haces una comida o 2 comidas, yo suelo hacer 2 comidas. Bueno, de hecho, llevo 43 horas en ayunas, porque Ahora, ayer no cené y sí, solo ceno. Y cené el martes y ayer no cené. Y ahora, bueno, todavía no, cenaré a las 10, o sea, haré 48 horas de ayuno. Entonces, claro, esto yo siempre he dicho, ojo, no lo hagáis, porque si tú no estás acostumbrado a hacer ayunos, no puedes empezar, pues si este hace 48 horas, yo también voy a hacer. Hay que ir poco a poco, ir experimentando con los ayunos cortos, con los ayunos de 13 horas, de 14, y subiendo los ayunos. ¿Vale? Y luego ya irás pasando a lo más que te ayuda a hacer una comida con un pinchazo y una revisión en 3 horas, lo que he dicho, para ver cómo esa gluconeogénesis va fluyendo, que a veces igual tu propio cuerpo, si tienes algo de resquicio de insulina endógena, cubre esa gluconeogénesis, ¿no? Entonces, idealmente no hacer 5 comidas, porque 5 comidas implica 5 pinchazos y 5 desregulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago una comida muy alta en hidratos, o sea, una comida y muy alta en hidratos, en vez de tenerme que usar 5 unidades, yo uso 4 o 5 unidades, depende de la cantidad de comida que uso, pues tengo que usar 12 o 20 unidades. Entre 12 y 20 unidades, imaginemos que he cogido 16 unidades. El error puede ser de 16 unidades. Vale, imaginemos que tengo un error de 6 unidades, que me he calculado mal y me pongo 6 unidades de más. Voy a tener una hipoglucemia de caballo. Sin embargo, en un error, cuando tú usas solo 4 unidades, el error máximo es de 4 unidades. La hipoglucemia no es tan grave. Entonces, cuanto más insulina uses, el error puede ser más caótico para tu cuerpo, ¿no? Bien, porque te has quedado corto, porque has metido muchos hidratos, entonces vas a tener una hipoglucemia. Ajustar cuando tienes rangos muy altos de insulina es más difícil que cuando estás usando rangos más pequeños, ¿no? Esa es la clave que tenemos que pensar. Es decir, no hacer muy pocas comidas, porque dice pequeñas comidas y constantemente comer. Haces comidas grandes con comida saciante. Es decir, lo que tienes que buscar es no tener hambre todo el día. Esto quiere decir que si yo me como una pantea rosa y un tigretón a la mañana, al de 2 horas voy a tener hambre. Aparte que voy a tener que meter insulina para esos 2 pastelitos. Bien, pues si quiero desayunar, que no tiene por qué ser obligatorio, ninguna comida es obligatoria. El ser humano ha crecido normalmente haciendo una comida. Si cazaba, comía, si recolectaba, comía lo que tenía recolectado, pero normalmente salía a cazar y si tenía, comía y si no, pues las sobras o lo que hubiera. Y así hemos evolucionado. Entonces, ahora tenemos abundancia y no queremos pasar hambre, pero bueno, si queremos ser consecuentes con nuestra patología, que es la diabetes, tenemos que buscar algo que no nos dé hambre.
¿Qué es lo que nos da hambre? Grasa y proteína. Tú cógete un queso curado e intenta comértelo entero. Yo sí me lo como porque estoy acostumbrado. Pero 150 gramos de queso curado, solo sin pan, no se lo come nadie. Es muy Mm. raro. Y te va a dar una saciedad brutal. Aparte que te da mucha sed, pero te da una saciedad brutal. O unas verduras con, te haces una crema de queso también por encima o le echas unos trozos de bacon que tenga buena grasa. Todo eso es comida saciante. Una buena pata de cordero, cualquier cosa que tenga grasa te va a ayudar a estar saciado durante más tiempo. Entonces, si tú ya por la mañana haces, por ejemplo, unos huevos con bacon, vas a tener la mañana ya cubierta de tanto de energía como de saciedad, porque sacia mucho. Unos huevos con bacon, unos huevos con aguacate, hay un montón de variedad. Sí, Si te quieres comer una fruta de temporada, pues una fruta de temporada, que tampoco pasa nada, porque estamos hablando de un low carb. Date cuenta que lo que más va a provocar necesidad de insulina, como tú has dicho antes, Marcos, es que uses hidrato de carbono. Entonces, si metes una manzana, ya va a ser pues igual 3 unidades o 2 unidades de hidrato de carbono. Que metes un claro. plátano, pues 4 unidades. Si no lo metes, como no es necesario, no es necesaria la glucosa. Incluso si eres un deportista de un atleta, pues igual vamos a decir, vale, pues igual necesitas la glucosa, que tampoco. Pero supongamos que lo necesitas, vale, pues dejemos a ese 0,1% de la población que haga lo que quiera. Pero el resto no somos atletas. Entonces podemos vivir sin glucosa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo la sabe hacer. Es decir, mi cuerpo sabe hacer glucosa. ¿Para qué le voy a dar glucosa? Es decir, ¿para qué le voy a dar hidrato de carbono? Que básicamente es glucosa. Pues no se la Mm. doy, si ya la sabe hacer. Entonces, voy a hacer unas comidas que me estén saciando. Si necesito hacer un día 4 comidas, pues 4 comidas. Imaginemos, he desayunado unos huevos con chorizo, he comido unas verduras con un pescado blanco y un poquito de queso de postre. A la tarde me entra el hambre, me como unos torrendos, un puñado de frutos secos. Y si llego a la cena con hambre, que es muy raro hacer 4 comidas en Sí. dieta low carb, pues vuelves a comer unas verduras con un pescado, con una carne, Al final, todo eso te va a ir ayudando a estar saciado todo el día. Y en cada comida vas a usar 3, 4 unidades de insulina. O sea, en la del torrendo nada, porque al final es cero hidrato de carbono y un paquete de torrendos te va a llenar el mogollón. Yo me como 2 torrendos grandes, son así, Sí. y ya me sacia. O sea, a ver, si te gusta mucho, pues te comes 5 o 6 y luego, como ese pico no te lo va a dar por haber comido grasa y proteína, porque tienes que revisar al de 3 horas. Lo que pasa es que esa comida, que es merienda, se va a solapar con la cena. Entonces, eso es toda experiencia, ¿no? Cada cuerpo va a regular la gluconeogénesis de una forma. Entonces, Mm. incluso cuando tú encajes el deporte, ahí también tienes que pues variar tu forma de actuar a la hora de meter comida antes y después, ¿no? Pero eso ya cada uno tiene que ajustarlo él Sí, mismo. he dicho de no responder preguntas, pero hay un comentario aquí que sí que conviene eh, tocarlo, porque dice, yo estuve 3 meses con la dieta keto y casi muero. No hay energía, amigos. No hay energía si haces mal la dieta keto, es decir, si lo que comes es verdura y proteína y no comes grasa, que es tu fuente de energía, claro que no hay energía. Entonces, tienes que hacer las cosas bien. De hecho, yo creo que el error básico es hacer dieta keto viniendo de una dieta high carb, es decir, una dieta súper alta en hidratos y de repente me pongo a hacer keto. Claro. Pues no. Lo que tienes que hacer es acostumbrar a tu cuerpo por lo menos un mes a ir quitando hidratos. No, pues mira, me estoy metiendo todos los días 60% de hidratos y me paso a un 5%, o sea, a nada. No vas a aguantar, es imposible. Primero, es muy difícil que aguantes 3 meses. Y encima, como tú has dicho, si encima no metes grasas, porque la gente tira por la proteína, y incluso la proteína puede, esa gluconeogénesis, sacarte de cetosis. Es raro, es muy raro, pero te puede sacar, si comes mucha Sí. proteína, sacar de cetosis. Entonces, hay que hacer las cosas poco a poco, no tenemos prisa. A veces lo hacemos porque queremos perder un montón de peso y como sabes Claro. que con la cetosis vas a perder más peso, pues venga, hago cetosis. Pero bueno, vete paso a paso. Aprenda lo que es una dieta low carb primero. Incluso si ya se está metiendo 50%, que es lo normal, o 40 o 50, baja a un 25%, baja a la mitad de hidrato de carbono. O cambia los hidratos de carbono. Yo siempre he dicho, cambia los hidratos de carbono y deja todos los procesados. Primero quitas todos los procesados y ya has quitado un montón de hidratos de carbono. Y luego quitas el pan, la pasta y el arroz. Ya te queda muy poquito. Pues todas las frutas, al final Patata. con las frutas, las patatas, los tubérculos, las hortalizas, no te vas a pasar del 20%, es muy raro. Pero bueno, cuando quites
las frutas y los tubérculos, estás ya en keto, pero claro, no puedes, yo nunca haría este salto, porque te va a pegar, tu cuerpo no está adaptado, no sabe usar las cetonas, no las ha usado nunca, entonces, a ver, No si es muy saben, deportista, sí, pero es raro. no saben ni usar bien las grasas, que es el problema, como para usar Eso es. las cetonas. Entonces, para llevar esa diabetes tipo uno con el menor impedimento en el día a día, la menor utilización de insulina, una alimentación que sería más idónea, una alimentación baja en carbohidratos, por debajo de esos 150, o una alimentación cetogénica. Yo empezaría siempre por una low carb, porque vas a ir quitando los vicios que tenías antes. Pero sí que es cierto que, claro, el problema de la dieta cetogénica es el ajuste de la gluconeogénesis, porque normalmente te va a pegar más alta. Pero hay gente que le viene mejor una low carb por la adicción que tenemos todos a los carbohidratos y el estrés que le produce estar en dieta cetogénica le genera un cortisol, una elevación de hormonal e incluso más, una glucosa que no te esperas, porque decir, si no está comiendo hidratos de carbono, no está prácticamente comiendo esa fuente de energía glucolítica, ¿por qué tiene estos picos? Pues porque al final está en estrés constante, porque él o esa persona quiere comer hidratos de carbono. Entonces, hay que tener las cosas claras. Es decir, igual te viene mejor una low carb, pero lo que va a ser seguro es que mejor que una alta en hidratos te va a ir. Siempre te va a ir. Ajustala a lo que mejor se vaya a tus circunstancias y si puedes ir a la keto, pues vete a la keto. Pero lo que hemos dicho antes, por fases, ¿vale? Mm. Y luego, llevarla en el tiempo, pues lo que tus circunstancias personales te lleven. No tienes por qué ser un talibán. Yo a veces sí que he sido un talibán, pero si tienes una boda o algo, o un cumpleaños o alguna cosa, y te Sí, puedes pasar un día que comas un poco más, pues ajustas bien la insulina y ya está. No hace claro. falta que cojas y te comas un pastel entero, ¿no? Pero pues te comas un bocadillo de jamón o cualquier cosa. Yo el jamón ya lo saboreo sin pan siempre, porque ya lo estoy acostumbrado, pero digo a gente que le gusta Sí. saborear ese pan o esa cosa de vez en cuando, ¿no? Pero que tu estilo de vida sea low carb, eso te va a ayudar a usar menos insulina. Pero con puntualización, ¿eh? El keto no es para todo el mundo, es para la gran mayoría, pero hay gente que no la soporta, por lo que sea, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre he caído en ese fallo de decir a todo el mundo, no, no, la keto la puede hacer todo el mundo. Y al final he visto que no, que hay gente que no la puede hacer. En un contexto, como tú has comentado, sobre todo también donde ya hay mucho estrés, donde la persona puede ser un problema. Y de hecho, hay personas que desarrollan una diabetes o una prediabetes, estamos hablando de una resistencia a la insulina, quitando todos los carbohidratos, porque está tan elevado el cortisol por ese estrés de quitarle al cuerpo esos recursos que al final produces mucha glucosa con el cortisol y estás todo el día con la glucosa elevada. Entonces, es eso, encontrar esa alimentación donde tú más o menos estés a gusto, pero sí que puedas llevar una vida que no tengas que estar todo el rato pinchándote constantemente, que vivas bien, que vivas saciado, como tú dices, dos buenas comidas, a lo mejor, o una y pincharte una vez al día. Y realmente, ¿qué diferencia te sientes tú de tenerla a no tenerla? ¿Qué es lo que te impide a ti ahora mismo? A mí no me impide nada. Yo la verdad que, esto es de hecho, en el gimnasio estoy tirando los récords que no tiraba antes. Es cierto que ya llevo mucho tiempo en cetosis, entonces yo ya no lo noto. Pero peso muerto nunca he llegado a 200. Bueno, ya 195 lo tiré de diabético cuando hacía low carb. Y ahora estoy tirando 180 a 3 repes, o sea que ya podría tirar 200. Pero hasta que no asegure bien la marca y haga 185 repes, pues no voy a tirar 200 porque si no me quedo corto como siempre. Sentadilla he vuelto a meter los 145 kilos, que metía antes. Press de banca, pues que lo tengo un poco apartado, pero bueno, el tirón que tengo es el mismo que tenía antes. O sea, sí que es cierto que no cardio casi no hago y ahora ya pues cuando pase este mes así empezaré a hacer cardio y a ver cómo me encuentro de resistencia cardiovascular, ¿no? Porque he hecho, de todas formas, yo antes de ser diabético ya había hecho carreras de trail en cetosis y todo, entonces estoy Sí. muy acostumbrado. Hice el Ironman en low carb porque era una experiencia, hice 11 horas y al final en tanto tiempo no sabes cómo va a fluctuar tu cuerpo para ir en cetosis, ¿no? De hecho, el médico que nos llevaba me dijo que yo no podía hacer cetosis porque me iba a quedar muy delgado y para flotar no viene bien. Entonces, como yo sé nadar muy bien y eso, pero no sé flotar. Es decir, yo Mm. voy por potencia. Y entonces, como lo que tenía que ahorrar es energía, no iba a ir sin las piernas, es decir, solo con el tren superior.
Y me dijo que, claro, si yo me quedo muy fino porque perdí, haciendo cetosis, me quedé en 77 kilos y mantuve los 77 kilos hasta que hice el Ironman. Y los perdí el primer mes que ya me puse, que normalmente solo pesaba 81, 82, me quedé en Sí, 77 y me dijo, no pierdas más grasa porque al final la flotabilidad te va a penalizar en el agua. claro. No iba a hacer un tiempo de la leche, porque ya sé que no iba a hacer un tiempo, pero quería bajar de 11 horas y me quedé ahí 11 horas 15, o sea que no fue mal. Pero bueno, si yo a hacer cetosis seguramente hubiese hecho una cagada porque aunque tuviese ya una energía extra, en el agua hubiese penalizado, hubiese tenido que tirar de las piernas, luego en la bici pues sales peor y bueno. Sí. Al final la experiencia es un grado. Por contextualizar ya y terminar con el tema de la diabetes tipo uno, quien la tenga, que se informe. En tu cuenta tienes una información realmente brutal sobre diabetes tipo uno, que entienda en qué consiste la enfermedad, ¿no? Y que sobre todo pues entienda que los carbohidratos no podemos estar dándolos por mucho que podamos utilizar la insulina. Y cuanto menos dependamos de ella, mejor para tener un buen metabolismo y que podamos llevar una vida, pues eso, con normalidad, ¿no? La gente está muy preocupada por tu colesterol y por tus triglicéridos. Bueno, a ver, mis triglicéridos están 29, 30 por ahí y mi colesterol está, pues depende, está entre 300 el total y 450. Depende el cardio que haga, depende pues cómo me alimente, cómo fluctúe. Ahora creo que tenía 120 de HDL y el resto hasta 320. O sea, 200 de colesterol LDL. Bueno, de colesterol, de lipoproteína LDL, porque el colesterol al final solo es uno, no hay ni bueno ni malo. El problema que tenemos es que nos han engañado tanto toda la vida diciendo que el colesterol hay uno bueno y uno malo, y es aterogénico o no es aterogénico, es decir, las lipoproteínas pueden ser aterogénicas o no. El HDL no. De hecho, la última vez que me hizo la analítica ya me dijo, porque a mí me dice de todo, que tenga cuidado con el HDL que está muy alto. Yo ya me quedé flipado, digo, o sea, ya hay, porque me ha pasado estudios y todo, digo, pues pásame ese estudio que diga que el HDL alto, más de 120 es dañino, me dijo. No había, nunca lo he leído, pero bueno. Entonces, el colesterol no es importante si eres una persona sedentaria. Si tienes Claro. tripa, ten cuidado con tu colesterol. Bueno, si tienes tripa, seguramente tus triglicéridos. Los triglicéridos son los encargados de llevar la grasa que viene de la lipogénesis de nuevo, es decir, los hidratos de carbono que comes de más se convierten en grasa porque no los puedes guardar en tu glucógeno hepático ni muscular. Entonces, esa lipogénesis de nuevo se transportan los triglicéridos. Si tú comes muchos hidratos de carbono y no los usas, vas a tener los triglicéridos altos. Ese es el primer marcador de riesgo cardiovascular. Ese es el primero. Céntrate en el triglicérido. Si los tienes altos, si tienes más de 100, ojo. Si tienes 30 o así, yo ya no me preocuparía de más. Pero si quieres preocuparte de más, mira, hazte un estudio de lipoproteínas. Claro, Y mira a ver cómo tienes las ApoB con respecto a las ApoA. sí. Un apunte más, la LDL aterogénico es el que es denso y pequeño. Si tú tienes, el LDL es un autobús, ¿no? Donde va el colesterol. Vale, si tú tienes un autobús, bueno, más cosas, ¿no? Pero va el colesterol. Y si el autobús es gigantesco, no se va a parar ahí, porque y va dejando Ujú. moléculas de colesterol. Él va en su círculo. Claro, pero si son muy pequeños y muy densos, se va a ir quedando en toda la inflamación que tengas en las arterias, porque el problema básico es la inflamación, más que el colesterol. Y la Eso es, inflamación se sí. produce por un estilo de vida. La inflamación y luego al final se ha demostrado realmente que para que pueda llegar ese colesterol al endotelio vascular se debe destruir esa capa que está recubriendo es el glicoálix y se destruye elevando los niveles de glucosa en sangre muy por encima. Entonces, si eres una persona que lleva una alimentación, como es tu caso, baja en carbohidratos constantemente, no va a tener nunca un problema ese colesterol. E incluso Álvaro está muy preocupado también por el ratio ApoA y ApoB. Tampoco realmente es un problema, es como todo. Eso lo que nos da es probabilidades de que ocurra algo, pero hay que saber el contexto de la persona, ¿no? Y antes incluso de la ApoB o la ApoA, te puedes hacer un calcio score para realmente ver si hay algún grado de calcificación en las arterias. Y hay personas que tienen 400 de colesterol y cero calcificación en las arterias. Entonces, hay que ir un poquito más allá. Yo me he medido el calcio porque con el protocolo Coimbra tienes que quitar el calcio también. El protocolo de Coimbra, al ser vitamina D masiva, metía 90.000 unidades al día. Entonces tienes que quitar todas las fuentes de calcio, porque al final, si no, produce calcinemia, calcinuria, bueno.
y te descalcifica los huesos. Y tenía todo perfecto, perfecto. Perfecto y el colesterol. O sea, he tenido hasta 420 y no me ha dado nunca problema. Cuando tuve, bueno, no me ha dado ningún problema. Es decir, cuando tuve 420 me di una charla a la endocrina y bueno, como vio que yo sabía cosas que no saben lo normal, me dijo, no te voy a decir nunca más nada de... Porque le dije, mira, pues hazme un estudio de lipoproteína, mírame, cuéntame la lipoproteína B, me hice un estudio y cuando vio los resultados dijo, es que no te voy a decir nunca nada más. Y ya siempre me dice, el colesterol como siempre, ya ni lo mira. No me da ni la analítica, pero yo como trabajo en Osequidecha, se la pido a un amigo y me la manda Sí. y veo que siempre triglicéridos están 35, 40, no he pasado nunca de la vida desde 50 en triglicéridos. Pero es por lo que te digo, porque al final si no comes glucosa, o sea, no comes hidratos, no tienes ese exceso. Y incluso si los comiera, seguramente los comería para usarlos, ¿no? Porque ya que como hidratos, pues los uso para correr, para lo que sea. Pero bueno. Exacto. Les da salida también con ese ejercicio. Por contextualizar ya un poquito, la diferencia fundamental con la diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 2 el páncreas sí que produce insulina. El problema es eso, que se ha generado una resistencia a la insulina porque los receptores ya no son capaces de recibir esa insulina por ejemplo, falta de entrenamiento de fuerza, no tenemos un músculo funcional y entonces al final deja de ser capaz de captar glucosa, exceso constante de carbohidratos, de productos ultraprocesados altos en azúcares, que hace que estemos todo el rato segregando insulina y al final, pues tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Que al final se rompe. Entonces, como tú dices, si esa situación de diabetes tipo 2 sí que es reversible en el sentido de que puedes estar sin ningún síntoma, pero al final puedes tener más predisposición pues a desarrollarla que otra persona. Pero de nuevo, tienes en tu mano la epigenética, que es tu comportamiento, los estímulos que tú haces en el día a día, para que aunque tengas todas las predisposiciones para ser diabético tipo 2 porque en tu familia han tenido todos, tú puedas no serlo y llevar una vida totalmente perfecta y sin problemas a nivel de tu páncreas, resistencia a la insulina. Entonces ahí está la clave. Y realmente es lo mismo, ¿no? Un diabético tipo 2 sigue teniendo problemas de tolerar ese carbohidrato, por una razón o por otra. Sí, de hecho, lo primero que tenía que hacerte el médico es esto se puede curar, pero no te lo dice. Siempre a mi padre lo que le dijo fue, mi padre ya tenía 126 y un pico de 140 en glucosa basal y le dijo, bueno, a ver, en 6 meses vemos cómo va. O sea, en 6 meses, ¿qué vas a ver? A ver si necesitas, dijo, y si te tengo que dar la pastilla, te la doy. Y le dije yo, pero vamos a ver, ¿esto cómo? O sea, ¿por qué no le dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que bajar de peso? Mi padre pesaba 90 y mide unos 70, pesaba 92 kilos, 92, 94, no me acuerdo, 94 igual. Y yo le dije, mira, ahí está, tienes que hacer esto que te voy a poner yo, porque si no, vas a acabar con la insulina, le exageré, ¿no? Vas a Sí, empezar con la pastilla y vas a acabar con la insulina, como yo. Y me dijo, no, no, yo lo que tú digas, pero no me quites el vino. Y le dije, bueno, pues te puedes tomar un poco vino en la comida y un poco vino en la cena. Y claro, a mi padre no le cuesta porque se lo pone mi madre. O sea, mi madre le cocina y yo le dije a mi mamá, venga, tienes que hacer esto. Es que todo se basa en que no saben lo que está comiendo, porque mi madre le dijo, claro. es que come mucho pan. Y no solo no comen nada procesado, sí que comen mucho dulce, porque mi madre era muy dulcera, hacía muchas tartas y comía. Sí, Me dice, mi padre, si no come, tu padre no come pan. Digo, ¿qué desayuno? ¿Tostadas? Digo, ¿tostadas? O sea, ¿tú qué te crees que sean tostadas? Y cenó un bocadillo y más el pan de la comida. O sea, ayer ha comido para desayunar tostadas, que es lo que desayuna todos los días, ha comido el pan de la comida y un bocadillo para cenar, que solían cenar muchas veces bocadillos. Se comían un bocadillo de panceta, no sé qué. Entonces, claro. le hice una dieta súper keto, porque mi padre, lo que le pones en la mesa, es que a mi padre le da igual que le pases de low carb a hidratos de carbono, le da igual, porque lo que se le pone, se le come. O sea, se adapta a todo. Es muy cabezón, es peor que yo soy Sí, también muy cabezón. Y incluso dejó de fumar un día que dijo, ya no se puede fumar en los bares, pues no fumas. Y dejó de fumar, o sea. Entonces, como mi madre le ponía a la comida verduras, pues verduras, para adentro va. O sea, ¿quieres desayunar? Sí, va, ponme algo para desayunar. Huevos con chorizo, pues huevos con chorizo. Y no tienes pan. Ah, pues con el... Y le echaba unas nueces ahí y al final... Ahora empezó con los ayunos. El ayuno también ayuda mucho a que tengas claro. la estabilidad glucolítica, ¿no? Al final tiene muchos beneficios y meter esos ayunos a un diabético tipo 2 le va a ayudar. Sí, Pues bajó, le pilló en la pandemia, le bajó de 92 a 76 kilos
sí que es cierto que también aumentó la actividad física, porque es otra de las claves, aumentar la actividad Sí, física. Mi padre siempre andaba en bici, pero ya como pesaba tanto, pues tenía una bici de la leche, pero ya no la usaba. Y como estaba en casa y no se podía salir, pues en la del balcón con un rodillo empezó. Ahora ya sale, ya tiene 76 años y bueno, se ha puesto un motorcito en la... Pero ahora sale por la calle y todo, se ha quedado un 76, se ha clavado ya ves. y lo que hace es ayuno hasta la comida, es bueno, a las 12 se come unas aceitunas con su vasito vino, que luego no se lo come en la comida, y por la noche su vasito vino, porque eso dijo que era sagrado. Si le quitaba, me dijo, si me quitas el vino, entonces yo ya no hago nada más. Digo, bueno, Ya pues no, vasitos de vino no claro, pasa nada. Al fin y al cabo es sí, darte ese juego, ¿no? Para que tú te enfoques en lo que te motiva, ¿no? Y al final, de hecho, mi madre, como comen los dos lo mismo, mi madre que pesaba 62, 64, pesa 48. Y mi madre sigue haciendo sus postres, pero todo keto. Vas a casa de mi madre, con alguna gente que la ha visto ahí en mi Instagram, pues pongo los postres que hace mi madre y es una pasada, porque hace sí. helados, hace tartas, hace su pan, es una pasada. Y a ver, yo siempre le he dicho, una dieta keto no lleva harina de almendras ni cosas de esas, pero bueno, a la gente que tiene tanta adicción como mi madre a los postres y al dulce, pues le viene súper bien. Y encima que mi madre no es ni diabética, o sea, no tiene Ya, artrosis y se la ha parado, porque la tenía desde hace muchos años y se la ha parado, no la ha ido a más, o sea que no eso es tiene, mi padre importante. que tenía reflujos no tiene reflujos, pues al final todo ha sido positivo. Para revertir realmente eso, una diabetes tipo 2, alimentación baja en carbohidratos, ayunos, entrenamiento de fuerza y realmente llegar a eso progresando que te guíen a lo mejor un poco, ¿no? Porque no es cuestión de repente, pues pasar de estar haciendo 5 comidas, como hablamos, comiendo pan en todas las comidas y alto en carbohidratos, a pasar a hacer 2 comidas sin carbohidratos y entrenar la fuerza. Pero realmente, si haces una progresión hasta llegar a eso, a ese ayuno, esa alimentación baja en carbohidratos, ese entrenamiento de fuerza, al final esa diabetes tipo 2 desaparece y desaparece realmente la resistencia a la insulina. Y es lo que es importante que empoderemos a las personas en eso, que no es algo crónico. Hola, Este es el no pequeñajo, es, este es el pequeñajo. no es algo crónico, ¿no? Que muchas personas es como, tienes diabetes y de repente es como que sienten que ya están acabados, ¿no? Y cuando es algo que está en tu mano totalmente, si tienes la información, el poder revertirlo y muchas veces también las ganas, ¿no? De querer hacerlo. No tienes que, como en este caso tu padre, no tienes que dejarlo todo, ¿vale? Pero tienes que cambiar la persona que eres, porque no puedes tener los mismos hábitos que es lo que te han llevado a estar así. Sí, es que mi padre era un caso bastante fácil de cambiar porque ya te digo que como come lo que le pongan, pues era fácil, pero normalmente tiene muchas adicciones. A mi padre le sacas una tarta y no se la come. Y otro día se come media tarta. Entonces, no es alguien que tiene esos vicios, ¿no? Que hay gente que... Mi madre, por ejemplo, si llega a tener diabetes tipo 2 le hubiese gustado más. Pero como se hace sus postres y su pan y eso, ya está encantada. Le encanta cocinar y toda la vida ha hecho un montón de cosas. Entonces, como le motiva, pues ella sigue por ese camino. Y luego, pues nos vamos de comida a un restaurante y bueno, del postre siempre se come algún postre. Cuando vas fuera de casa, pues disfrutas de la comida, ¿no? Claro, Ella encima que no tiene patologías, pues podría disfrutar más, pero disfruta de ese postre especial, ¿no? El problema es ese, sí. disfrutar de ese momento especial, no de que todos los días sean especiales, porque al final vale, te has comido una pantera rosa y mañana otra pantera rosa y tres donuts. Si llega un momento que no disfrutas de esa comida, estás comiéndola, sí, es palativa, es rica, es sabrosa, pero no estás disfrutando. Cuando te la comes una vez al mes o una vez puntual, Sí. vas a saber disfrutar. Porque además te la comes sin ninguna culpa, incluso como no es algo a lo que estás habituado, lo notas incluso más. O sea, Sí, y no tienes ese, en el día a día ya cuando estás acostumbrado a comer eso todos los días, es que el placer que te produce es tan efímero y al final es lo contrario, ¿no? El placer es todo lo contrario de felicidad, ¿no? Eso es importante trasladar un poco ese mensaje. Después del placer, de hecho, nos da bajón a todos los niveles. sí. Hay que controlarse un poquito en esos momentos porque si no... A ver, todo crea adicción y yo creo que el hidrato de carbono, pues el azúcar es súper adictivo. A mí no me costó quitarlo porque tenía objetivos de, pues sobre todo por las pesas y Claro, de hecho cuando quise meter el ayuno intermitente, si no es por la dieta cetogénica, no lo hubiese conseguido nunca porque estaba tan acostumbrado a comer pues un poco avena o unos cereales, no sé qué, era sí, imposible hacer ayuno porque tenía mi cuerpo pidiendo y estuve hablando con un Nutriguermo y me dijo, prueba a hacer las dos cosas juntas, es decir, dieta cetogénica con ayuno.
Y es que claro. fue brutal, porque claro, ya no tienes esa hambre constante. Has cenado bien por la noche, te levantas, no tengo hambre. Y voy a entrenar y las 16 horas súper bien. Luego ya fui aumentándolo, llegué hasta 76 horas lo máximo que he hecho. Pero intentaré mejorarlo algún día. O sea, y no estamos hablando de que debemos hacer ayunos porque sí de 72 horas, que tener la capacidad de hacerlo o hacerlo en algún momento de la vida siempre es algo que creo que puede ser interesante prácticamente para todo el mundo, a no ser que estés en algún problema, pues en alguna patología, muy bajo de peso, estés pues, en algún problema a nivel de situación de relación con la comida, donde obviamente no podemos hablar de un ayuno de tan largo. Y, Jolín, creo que es muy completo. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí. Una cosa sobre, yo hice el ayuno este de 72 horas 4 veces porque había un estudio con ratones que revertían la diabetes tipo 1 en 3 días, pero claro, no es lo mismo un humano que un ratón, entonces intenté hacerlo por eso. Como no me, sí que mejoré un poco la sensibilidad a la insulina o bajé un poquito la insulina cuando aquello recuerdo, pero como no me sirvió de mucho, pues no lo he vuelto a hacer. Pero sí que un día quiero retomarlos. Ahora he hecho 2 días de ayuno y me encuentro perfecto. O sea, hoy he entrenado pesas, he tirado bien el peso muerto, he tirado bien en la sentadilla, Ujú. me encuentro bien. Claro, está perfecto. No sé si hay alguien que tiene alguna duda de todo esto que hemos hablado, que sí que he dicho, pues eso, de que dejemos un poco las preguntas al final para que podamos desarrollar todo bien, pero si hay alguna duda relativa a lo comentado, por terminar de cerrarlo. Gracias, David, ¿eh? Bueno, un placer, yo encantado. A mí me gusta hablar de lo poco que sé, entonces como esto lo domino, no me cuesta y, y es un placer si hay un diabético que se le ilumina la bombilla y dice, joder, pues si este tío, a ver, es que no soy yo, hay un doctor Bestein, que tiene 89 años, es diabético tipo 1, lleva en cetosis 45 años. Entonces, él era ingeniero, no sé si conoces ese caso, era ingeniero No. y él decía, empezó con 14 años a ser diabético. Y le dijeron, no, pero es que tú eres, dijo él, a ver, con 36 se dio cuenta que meter low carb le venía súper bien. Entonces empezó a bajar y empezó a decirlo en los foros y tal, iba a congresos médicos y lo decía. Y entonces le decían, pero tú qué, tú eres ingeniero, tú de medicina no sabes. Pues el tío se sacó la carrera de medicina para demostrar que se podía hacer. Así todo le siguieron y sacó un libro que se llama Diabetes Solution y yo lo leí después de que había empezado a hacer cetosis y digo, joder, pues si este tío te está diciendo aquí todo, está en inglés solo. Hay un Sí, grupo por ahí en Facebook que lo ha traducido, pero y te dice todo lo que tiene. A ver, hay cosas que sí que el colesterol para él todavía sigue con ese cuidado con el colesterol, tal, no sé qué, pero él come mucha grasa, él hace pesas con 89 años, tengo un post de él en Instagram, y es sorprendente, ¿no? Que hay un caso que seguramente no hay ni un diabético que lleve tantos años vivo con diabetes tipo 1, porque en esa época nadie pasaba de los 60 años normalmente, que tenga 89 años desde los 14 años, me parece increíble. ¿Y cómo lo ha conseguido? Claro, es un n igual a 1, que muchos gurús dirán, ah, pero es que ese es el 1 igual, ese es casualidad de la vida. Nah, pues casualidad de la vida hace dieta cetogénica, ¿no? mm. Hay que saber eso. Entendamos que todo depende del contexto y esto no es de, como digo yo, no es equipos de fútbol de, ay, soy de la dieta vegana, soy de la dieta keto, sino saber qué funcionalidades puede tener cada cosa para cada persona y saber pues en qué situación estamos, ¿no? Y como siempre digo, si no sabemos hacer las cosas y tenemos dudas, pues ponernos en manos de alguien que nos pueda ayudar. ¿Tú trabajas con personas que necesitan orientación sobre este tema? Sí, bueno, al principio asesoraba no diabéticos, porque cuando empecé me saqué el título de FBB, el superior y, bueno, estaba sacando el técnico superior en dietética. Pero cuando ya debuté como diabético, pues ya me enfoqué a ayudar a los diabéticos. Normalmente todas las pautas que doy están en mi Instagram. Lo que pasa es que es Sí, cierto que alguien que lo lee así, pues le va. De hecho, estoy ahí claro. recopilando todo para sacar un libro gratuito, un ebook. Entonces, el que ya quiere que le haga una asesoría completa, pues sí que le digo, pues mira, tienes que seguir estos pasos, miro bien su contexto y normalmente a todo el mundo le llevo a keto, pero hay gente que no consigue llegar a keto. Entonces, voy adaptándome a las circunstancias Claro. del individuo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer el endocrino? Yo siempre he pensado que se puede empezar en un low carb y luego tirar hacia un lado o hacia otro, ¿no? No puedes empezar en un high carb, en lo que tú has dicho. Si tiene
problemas comiendo hidratos, ¿por qué les metes un 60% de hidratos? Claro. Parte al revés, ¿no? Parte con pocos hidratos y si es una persona que le cuesta vivir sin tantos hidratos, o sea, es que con tan pocos hidratos, pues cámbiale un poquito la alimentación. Pero parte desde lo que genéricamente le viene bien a la mayoría de diabéticos, que es una low carb. Pues nada, si alguien quiere buscarte, tenéis por aquí su cuenta, En Forma con Diabetes, así que seguidle por allí porque la información es muy clara, muy buena y de verdad que muchas gracias David por tu tiempo, por tu conocimiento y al final por hacer algo tan bonito que es lo que tú dices, ¿no? Aportar y si conseguimos que a alguna persona le llegue esa información que no tenía y vea que sí que hay un camino, tanto si es diabético tipo 1 como si es diabético tipo 2, pues muy contento por mi parte. Muchas gracias y gracias a ti por difundir un poco más el mensaje del low carb para diabéticos, que todavía nos quedará muchos años para que ya este mensaje llegue a la medicina general, ¿no? Que es lo que Sin duda, tenemos que sin fomentar. duda, sin duda. Muchas gracias. Espero que tengas una muy buena cena, que rompas bien ese ayuno. Y nada, a todos y todas las que habéis estado por aquí, pues muchas gracias también por vuestro tiempo y espero que os haya aportado. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Chao.